Progresión. Este capítulo describe la estrategia de la progresión y su función en terapia. Esta estrategia proporciona un contexto básico en el que se llevan a cabo todas las demás estrategias para solucionar problemas. Las 5 técnicas aquí enumeradas proporcionan una pequeña muestra de las numerosas formas en que puede lograrse una progresión terapéutica. El capítulo comienza con un caso ejemplar que utilizaba Erickson para explicar el concepto de progresión. Como se verá, todos los grandes viajes se inician con un pequeño paso. Informe de caso, el hombre que maldecía su vida. Como se ha descrito anteriormente, un hombre fue llevado hasta Erickson después de pasar 11 años en silla de ruedas debido a una artritis sumamente dolorosa. Estaba en tan malas condiciones que no podía mover ni las rodillas ni los brazos ni gran parte de su cuerpo, y solo podía mover ligeramente el pulgar y el cuello. Se pasaba el día profiriendo obscenidades y sintiéndose enojado por su penoso estado. Después de acudir a Erickson durante varios meses, recobró la capacidad de caminar con la excepción de una leve cojera y periodos ocasionales de extenso reposo en cama. Al explicar el proceso de curación de este hombre, Erickson comentó, mi sensación era que si podía mover la articulación distal del pulgar, entonces podía mover la articulación conectada a este, y si podía mover eso, entonces podía mover el siguiente dedo que también estaba conectado, y luego desarrollar poco a poco más movimientos. La tarea de Erickson consistió en motivar al hombre para que realizase algún tipo de acción con el propósito de curarse. El carácter terapéutico de esta acción elicitada o sacada a flote, fue la ampliación lenta y gradual de sus capacidades existentes. Al tiempo que admitía su propio conocimiento limitado del futuro, Erickson confesó, no tenía ni la menor idea de que un año después estaría fuera de la silla de ruedas y conduciendo un camión. Pero él tomó toda esa energía que había estado desperdiciando en proferir palabrotas y la dedicó a ejercitar su pulgar, sus dedos, sus brazos y finalmente el movimiento de su cuerpo. Erickson, 1957. El principio es la parte más importante de la obra. Platón, circa 428-348 a.C. No es probable que haya progreso cuando el objetivo de la consulta parece fuera del alcance. En algunos casos, los clientes pueden encontrarse tan sólidamente afianzados en la expectativa de un inevitable fracaso que las maniobras terapéuticas se pasan por alto o hay una resistencia pasiva a ellas. Las expectativas negativas pueden ser difíciles de superar debido al conocimiento experimental que tiene el cliente de la gravedad de la conducta sintomática y a un historial de repetidos fracasos. Como una escalera de ladrillo, la mayoría de los recursos psicológicos pueden desarrollarse lenta y sutilmente, poniendo un ladrillo encima de otro, creando de ese modo una progresión de pasos significativos. Con cada nueva señal de progreso, el individuo se vuelve más fuerte y más dispuesto a enfrentar el siguiente desafío. Normalmente se elimina la distancia entre el punto bajo en el que comenzó el cliente y el pináculo del objetivo terapéutico. En el contexto de la solución de los problemas, el terapeuta es capaz de desarrollar hazañas aparentemente imposibles a partir de muchas tareas más pequeñas y simples. Una premisa básica en el enfoque de la terapia propio de Erickson es que el cambio terapéutico supone la introducción de experiencias de éxito inmediato diseñadas para mantenerse y prosperar en el futuro. Robles, 1990. Este abordaba los problemas clínicos con un enfoque tanto en el aquí y ahora como en el futuro. Es la progresión lo que sirve de puente entre estas dos orientaciones a fin de que ambas funcionen al servicio una de la otra. La progresión incorpora el tiempo como un componente funcional mediante el cual se llevan a cabo todas las demás estrategias para solucionar problemas. En breves palabras, la progresión permite al profesional partir de una serie de pequeños beneficios, produciendo un aumento de la esperanza en logros continuados. Este proceso terapéutico es en muchos aspectos análogo al concepto más comúnmente conocido de adaptación, el cual implica también una serie de pequeños cambios acumulativos. Como ha demostrado el estudio de la naturaleza, todas las criaturas necesitan tiempo para adaptarse a los cambios en el ambiente. Por consiguiente, es la progresión gradual de acontecimientos lo que produce un cambio sostenible. La necesidad lógica de esto es evidente cuando se considera el ejemplo de un hombre que acudió a visitar a Erickson. Entró en la oficina y dijo, peso 136 kilos. Quiero salir de aquí pesando 68 kilos. La pregunta de Erickson fue, ¿cuándo quiere salir de aquí pesando 68 kilos? Él repitió su exigencia, y añadió, hoy, Erickson, 1962 El hombre no estaba dispuesto a invertir nada de tiempo en el proceso de recuperación. No podía ver lo absurdo de su petición. En el contexto de las enfermedades orgánicas,
encontramos que cada persona tiene su propio ritmo según el cual se obtienen progresos. En el contexto de la curación mental, esta progresión está generalmente vinculada al desarrollo de nuevas habilidades. Erickson, 1958 B. Ilustraba este concepto con el siguiente diálogo. Paciente, ¿cuánto tiempo llevará curar mi problema? Erickson, bien, ¿cuánto tiempo ha tenido su problema? Paciente, 10 años. Erickson, bien, de ninguna manera quiero que lleve tanto tiempo curarle como a usted le llevó desarrollar su problema y traérmelo. Tiene que hacerse en mucho menos de 10 años. Pero seamos razonables. Deme un espacio de tiempo razonable. Tanto el cliente como el profesional necesitan expectativas realistas que se vinculen a alguna forma de progresión. En lugar de esperar una curación instantánea, hay una vigilancia constante en busca de algún indicio de progreso, creando de ese modo expectativas de éxito cada vez mayores. En el contexto del trabajo con traumas, es especialmente importante reconocer el miedo del cliente al fracaso. Dowland, 2000, cree que las conductas reticentes generalmente interpretadas como resistencia, o la baja motivación, son realmente miedo al fracaso. Yapko, 2003, insiste en algo parecido cuando describe la resistencia como una forma de comunicación. Este tipo de conducta pone de manifiesto las limitaciones que el cliente experimenta más profundamente. Por regla general, cuanto más traumatizadas están las personas, más suave debe ser el terapeuta al invitarlos a autodescubrirse o correr el riesgo de conductas no probadas. Debido a que los pasos son sumamente pequeños, el cliente tiene menos riesgo de fracasar. Y, del mismo modo que una enfermedad puede progresar con el tiempo, la curación puede tener un comienzo gradual y después progresar hacia algo de mayor envergadura. Asimismo, los cambios en la conducta requieren de un aprendizaje, y el aprendizaje lleva tiempo. Cada nueva habilidad que se desarrolla se convierte en la base para una nueva y más sofisticada forma de conducta. La estrategia de la progresión puede reconocerse como un componente clave en casi todas las formas de cambio sostenible, sin embargo, los sutiles inicios de este proceso pueden pasarse por alto fácilmente. Del mismo modo que uno reconoce la progresión de la enfermedad, los terapeutas deben reconocer y valorar la progresión de la curación. La progresión es una estrategia crucial para el manejo eficaz del miedo. En terapia, el cliente debe prepararse para el cambio y para enfrentarse a lo desconocido. Ambos son factores psicológicos aterradores que deben tomarse en cuenta. Al describir sus esfuerzos para marcar el ritmo de la terapia y no ir demasiado deprisa, Erickson observó, si lo hago más rápido, le pondré los pelos de punta. No conseguiré ningún resultado. Le aterrorizaré. Perderé al paciente. No le haré ni una pizca de bien ahorrando tiempo. Erickson, 1962 C. Como explicaba Erickson, el tiempo es algo que utiliza el terapeuta para obtener determinados resultados. La progresión exige una disposición a pasar tiempo con el cliente, responder a preguntas, escuchar inquietudes y reducir miedos mediante una exposición gradual. La progresión no siempre tiene que considerarse como un proceso para implantar algo. La estrategia también es útil para eliminar algo, como en la disminución del dolor. En un principio, al paciente se le puede plantear la idea de que durante la próxima hora su dolor puede verse disminuido en un grado imperceptible, quizás solo en un 0.005%. Una vez que se acepta esta idea, el impulso se prolonga disminuyendo el dolor cada vez más y más. Al final de un largo periodo de tiempo desaparece gradualmente. Erickson Klein, 1990, p. 227. El cliente tiene toda una vida de experiencias que le indican que de hecho así es como funcionan las cosas. Pero es la introducción de la esperanza lo que acelera el proceso y aumenta enormemente la capacidad de recuperación del cliente frente a las experiencias de malestar. Cuando describía esta estrategia, Erickson utilizaba a menudo la analogía médica del método con el que un médico palpa un órgano hinchado. El médico no aprieta justo en el centro del área dolorida. Más bien empieza por la periferia y desplaza suavemente sus dedos hacia la lesión. Erickson, 1963. Como puede decirse de todas las técnicas de progresión mencionadas más abajo, generalmente es buena idea empezar con un problema fácil, algún área donde el cliente confíe en poder hacer progresos. Como el médico al examinar un órgano hinchado, el profesional debería empezar por una cuestión más periférica y penetrar poco a poco en áreas de mayor dolor y sensibilidad. Aunque la progresión se utiliza en muchos tipos de psicoterapia, la progresión está integrada en el propio tejido de la hipnosis y de la inducción hipnótica clásica en particular.
En lugar de esperarse que alcance instantáneamente un estado de receptividad hipnótica, el cliente es guiado lentamente al trance mediante relajación progresiva, o imágenes de flotar alto hasta una nube, o elevando lentamente un brazo un par de centímetros cada vez, etc. Estas diversas técnicas tienen todas en común un elemento de progresión gradual. De hecho, la profundización en el trance de la hipnosis clásica se realiza casi siempre como una serie de pequeños pasos. A medida que cuento de 1 hasta 20, entrarás cada vez más profundamente en trance. Cada vez que entres nuevamente en trance, serás más capaz de responder a las sugestiones. Con cada nueva respiración, te sientes más y más cómodo. La psicoterapia en su conjunto es un proceso progresivo. Al discutir la importancia de lograr la participación y cooperación del paciente, Erickson decía a menudo, si puedes hacer que se muevan un par de centímetros, entonces puedes ponerlos patas arriba. En la curación mental, al cliente generalmente se le anima a dar un pequeño paso en dirección de lo que identifica como éxito y meta a alcanzar. Este progreso gradual concede tiempo al cliente para desarrollar las estructuras neurológicas, biológicas y sociales necesarias para apoyar el cambio. 9.1 Progresión geométrica. Informe de caso, un caso de neurodermatitis incurable. Un hombre acudió a Erickson para que lo ayudara con una neurodermatitis incurable. Las erupciones de piel le cubrían el cuerpo y le provocaban un gran malestar. Padecía de insomnio y de un doloroso picor en la cara, las piernas, los brazos y la espalda. Tras examinarlo, Erickson le preguntó, ¿estaría dispuesto a mejorar de manera imperceptible? Erickson le explicó que si mejoraba una millonésima parte de un 1% en una semana, y duplicaba el progreso hasta 2 millonésimas partes de un 1% en 2 semanas, y luego 4 millonésimas partes de un 1% después de 3 semanas, el cambio se mantendría imperceptible con toda seguridad. El hombre quedó inmediatamente absorbido por la idea. Erickson señaló que en 21 semanas podría mejorar un punto porcentual y que seguiría siendo imperceptible. Sin embargo, le advirtió, 8 semanas más duplicando el progreso lo llevaría hasta un 128%, lo cual es demasiado rápido para el alivio de una situación que dura toda la vida. El hombre admitió que eso era demasiado rápido y siguió con gran interés la lógica que había detrás de la insistencia de Erickson en que el progreso se mantuviera lento. La primera visita fue el 17 de marzo. Su siguiente cita fue fijada en 4 semanas, momento en el que informó a Erickson de que sabía que estaba mejorando pero era absolutamente imperceptible. Su tercera visita fue a mediados de mayo e hizo unos comentarios similares. El 31 de mayo Erickson recibió una llamada de emergencia. Era el hombre y le explicó, mientras me afeitaba, noté de repente que no me sangraba la cara como de costumbre. Entonces me di cuenta de que no había sangrado en toda la semana, como de costumbre. Y eso me sorprendió. Entonces se me ocurrió mirarme el pecho y observé que mis arañazos habían desaparecido y que mi piel prácticamente se había curado. Me miré las piernas y se veían mejor. Entonces me di cuenta de que había dormido cada noche durante la pasada semana, sin nada de insomnio. Me vestí y corrí a decirle a mi mujer que mi piel había mejorado y estuvo de acuerdo en que lo había hecho. Entonces me acordé de repente de que había llevado a mi mujer a cenar fuera 2 veces esa semana. No he hecho eso en un montón de años. Cuando se lo mencioné a mi mujer dijo que había sentido que ir a un restaurante era algo especial pero no quería mencionarlo porque no quería echar a perder su suerte. Tras este gran avance, Erickson siguió controlando los progresos del hombre. La piel del paciente siguió mejorando. Además, empezó a desarrollar nuevas aficiones como la lectura. Comenzó a llevar a su mujer a cenar fuera y en escapadas de fin de semana. A consecuencia de ello su matrimonio se volvió mucho más feliz. Erickson, 1960 En cuanto el camello mete una vez la nariz en una tienda, su cuerpo pronto le seguirá. Proverbio árabe saudí. Al describir la estrategia de la progresión, Erickson hacía referencia con mucha frecuencia a una técnica que llamaba progresión geométrica. El procedimiento se inicia planteando un pequeño paso hacia un futuro éxito, tan ridículamente pequeño que no puede rechazarse. Por ejemplo, Erickson podía pedirle a un insomne que considerase la posibilidad de añadir solo 2 minutos más de sueño al sueño acumulado en una semana. ¿Cómo puede una persona rechazar la posibilidad de dormir quizás sin querer 2 minutos más esta semana que la semana anterior? El siguiente paso en el procedimiento es plantear la idea de duplicar los beneficios. Erickson preguntaba a menudo a sus pacientes, ¿cuánto dinero tendría en solo un mes si empezara con 1 centavo y duplicara la cantidad cada día? La mayoría de las personas se sorprenden al enterarse de que la cantidad asciende a más de $5 millones.
Para Erickson, esto se utilizaba como herramienta para ayudar al paciente a dar ese primer paso crucial hacia el progreso. Además hemos de recordar que cualquier progresión apela a una experiencia común que aún sin mencionarla actuará como metáfora en toda persona. El andar empezó con un primer paso. Teresa recuerda cómo fue recortando menos de medio centímetro del flotador de corcho que utilizaba su hijo cuando aún no flotaba. Llegó a poder nadar sin otra cosa que la correa que ataba el flotador a su cuerpo porque ya no quedaba nada de corcho. Es curioso que el paso más difícil fuera el que aceptara echarse al agua sin la correa. Y esto es una buena metáfora de lo que puede ocurrir en terapia. El cliente que ha ido adquiriendo nuevas aptitudes tarda en hacerse consciente de ellas y confiar en que sabrá aplicarlas, como le ocurría al paciente del doctor Erickson, que tardó en darse cuenta de que había mejorado su dermatitis y su estado de ánimo. La progresión permite que los cambios se establezcan con suavidad y tan sutilmente que la persona muchas veces tiende a ignorarlos. Es la forma más natural de evolucionar y el cliente suele atribuirse todo el mérito con la consiguiente mejoría de su autoestima, lo cual es un beneficio adicional. Teresa suele decir que ser un terapeuta ericksoniano es ejercer una terapia humilde porque no siempre el cliente atribuye al buen hacer del terapeuta los beneficios obtenidos. Sin embargo, es muy gratificante saber que cualquier mejoría obtenida con la sensación de que uno mismo la ha generado puede dar la confianza a una persona que podrá manejar cualquier otro problema que pudiera surgir en su vida. Lograr ese posicionamiento del cliente es el mejor enriquecimiento que se puede proporcionar a quien se acerca en busca de apoyo y ayuda. En el caso del hombre con neurodermatitis, el hombre probablemente se sentía inhibido por su piel y desesperado porque se hiciera menos perceptible la afección que cubría todo su cuerpo. Recuérdese, se trata de un adulto a quien un médico le ha dicho que tiene neurodermatitis incurable. Por tanto, sus procesos de pensamiento van a estar orientados hacia ocultarla y ocultarse en lugar de la idea más esperanzadora de que puede curarse. Erickson satisfizo la necesidad del hombre de que su afección pasara desapercibida ofreciéndole un progreso que sería imperceptible. Erickson explicó que a menudo es difícil hacer que el paciente acepte la mejora sin examinarla constantemente, lo cual solo conduce a más inhibición neurótica y a un aumento de la sintomatología psicosomática. Erickson utilizó la progresión geométrica para darle la vuelta a este patrón neurótico, distrayendo al hombre con la grata expectativa de una falta de progreso apreciable. 9.2 de sensibilización progresiva. Informe de caso, la mujer que fue abofeteada por su dentista. Gaki, una mujer de 21 años, entró cautelosamente en la consulta de un dentista y dijo, quiero verle en su despacho. No quiero hablar con usted donde tiene su silla de dentista. El dentista había sido formado en hipnosis por Erickson. Dijo, muy bien. ¿Puedes decirme por qué? Ella dijo, la última vez que fui a ver a un dentista fue cuando era niña. Y me dio de bofetadas hasta que dejara de llorar. Ahora necesito cuidados dentales y estoy asustada. Estoy terriblemente asustada y necesito cuidados dentales. Me gustaría que echara un vistazo a mi boca y me dijera qué necesito, pero, por favor, no me dé de bofetadas. Gaki no se había cepillado los dientes ni había visitado a un dentista desde la edad de 8 años. El dentista recibió a Gaki en su despacho e hizo que se sentara en una silla junto a la puerta. ¿Qué tal si tú te reclinas en tu silla y yo me reclino en mi silla, al otro lado de esta mesa? Debido a que estaba visiblemente tensa, él le dijo, pareces terriblemente asustada de mí. ¿No te alegra que haya toda esta distancia entre nosotros? Después de darle tiempo para relajarse, le indicó que podía mirar por el pasillo y ver la silla de dentista, pero que estaba más cerca de la salida que de la silla de dentista, por lo que podía mirarla sin miedo. El dentista le hizo saber que era suficiente por un día. ¿Y para cuándo crees que te gustaría programar tu cita? No la programes para demasiado pronto, más bien espera todo el tiempo que quieras. Ella le preguntó, ¿estaría bien si la aplazamos hasta mañana? Él reconoció su deseo de aplazarla y respetó esa necesidad aplazándola incluso más. Bien, dejémoslo para mañana a última hora. Cuando Gaki llegó para su cita se le dio la oportunidad de sentarse en la silla de dentista sin nadie más en la habitación. El dentista le había dicho que se pusiera cómoda, probara el cojín del asiento y simplemente echara un vistazo a la habitación. Después de tomarse su tiempo para sentirse cómoda, dijo que le gustaría fijar una cita para unas extracciones, pero el dentista le dijo, antes de hacer ninguna extracción, me gustaría inspeccionar tu boca, y puedes mantenerla tan abierta como quieras, pero ni un ápice más abierta de lo que quieras. Ella sonrió y abrió lentamente la boca, cada vez más. El dentista únicamente miró, sin hacer ningún movimiento hacia su cara. Después le dijo que cerrara la boca. Todos sus dientes estaban tremendamente podridos.
El dentista explicó a Gaki que iba a necesitar una dentadura postiza. Antes de fijar un calendario para el procedimiento, dijo, voy a tocarte la mejilla y luego la barbilla. Solo quiero que te acostumbres a la sensación que produce mi mano en tu mejilla y en tu barbilla, porque cuando realice las extracciones voy a tener que tocarte la cara. Finalmente se pudieron hacer las extracciones. No hubo complicaciones. Después de esto fue enviada a un segundo dentista para ajustarle la dentadura postiza y eso discurrió también sin problemas. Erickson, que ya había trabajado con la hermana de Gaki, se vio después con ella para ayudarla en su futura adaptación a la universidad, el noviazgo y su eventual matrimonio. La chica se graduó en la universidad y se convirtió en higienista dental. Erickson, 1963, Erickson, 1958. La estrategia de la progresión es la dinámica esencial de muchas técnicas altamente eficaces. Esto es especialmente cierto de la técnica hipnótica conocida como relajación progresiva. El cliente no experimenta alivio inmediatamente o por todo el cuerpo. La relajación comienza en alguna pequeña parte alejada, como un dedo del pie, y luego se desplaza lentamente al dedo siguiente, y luego a la rodilla, y las caderas, y los hombros, etc. Este proceso de relajación progresiva no produce una curación instantánea, sino que más bien actúa como un primer paso, el principio de una progresión más amplia de pasos encaminados a superar la ansiedad, el estrés o la tensión alta, etc. La relajación progresiva a menudo se utiliza en combinación con exposiciones graduales a estímulos nocivos que dan como resultado lo que Volpe, 1969, denominó en un principio de sensibilización sistemática. Al igual que con todas las formas de progresión, el beneficio terapéutico se deriva de la exposición del cliente a algo amenazante pero dentro de un ambiente seguro. Y, como apunta Teresa, la gran ventaja de la hipnosis ericksoniana al utilizar trances no profundos, es el ofrecer un ambiente seguro, puesto que se produce una disociación durante la cual el cliente no pierde conciencia de dónde está y, sin embargo, siente con desapego aquello que se le va haciendo experimentar. De este modo se puede lograr una desensibilización progresiva con toda seguridad y de efectos rápidos, eficaces y duraderos. Al estar en una disociación hipnótica leve la persona tiene conciencia de dónde está y percibe que se encuentra en un sillón en la consulta del terapeuta y que éste está hablándole. Durante este proceso hipnótico ericksoniano su atención se focaliza en las palabras y escenas narradas por el terapeuta más que en el hecho de saberse en la habitación sentado confortablemente. Las acciones narradas irán describiendo cómo está disfrutando de la acción que en principio temía, sea esta el acudir al dentista, el subir en un ascensor o el viajar en avión. El cliente no tiene nada que temer, pues se sabe el lugar seguro. No anticipa ninguna reacción incontrolable de ansiedad o necesidad de huir, y por ello se deja llevar a disfrutar la sensación de bienestar que proporciona el realizar sin miedos algo que ha sido largamente temido. Las últimas investigaciones con neuroimagen han dejado patente que las acciones sugeridas en hipnosis son percibidas como reales a nivel de circuitos neuronales. Por ejemplo, si se le dice al sujeto que se presta para la investigación que está caminando por el bosque será el centro motor de su cerebro el que registrará actividad y no el de la imaginación o visualización. Por ello, el cliente a quien se hace disfrutar de una acción estará creando una huella neuronal, o sea, un recuerdo de haber tenido dicha experiencia. A un nivel consciente sabrá que no ha sido así, pero su inconsciente no hará la diferencia. Teniendo en cuenta que la anticipación ansiosa ante una fobia es incontrolable y de origen inconsciente, esta es la mejor manera de tratar una fobia. La bien conocida desensibilización progresiva es, en hipnosis, una aplicación sencilla y que puede resultar muy eficaz en muy pocas sesiones. Erickson utilizó un enfoque similar en lo que describió como uno de sus primeros experimentos con una estrategia psicoterapéutica. Un paciente del Hospital Estatal de Worcester, en Massachusetts, exigió que lo encerraran con llave en su habitación, donde pasaba el tiempo enrollando cuerdas ansiosa y temerosamente alrededor de los barrotes de la ventana de la habitación. Sabía que sus enemigos iban a entrar y matarle, y la ventana era la única abertura. Los gruesos barrotes de hierro le parecían demasiado débiles, por lo que los reforzaba con cuerdas. Entré en la habitación y le ayudé a reforzar los barrotes de hierro con cuerdas. Al hacerlo, descubrí que había grietas en el suelo y le sugerí que aquellas grietas debían rellenarse con papel de periódico para que no hubiese ninguna posibilidad de que sus enemigos le atrapasen. Luego descubrí grietas alrededor de la puerta que debían rellenarse con papel de periódico. Gradualmente hice que se diera cuenta de que la habitación era solo una de entre varias habitaciones de la planta, y que aceptara a los enfermeros como parte de su defensa contra sus enemigos.
y después el propio hospital como parte de su defensa contra sus enemigos, y después el Comité de Salud Mental de Massachusetts como otra parte, y después el sistema policial, el gobernador. Después lo amplía a estados colindantes. Por último convertía a los Estados Unidos en parte de su sistema de defensa. Esto le permitió prescindir de cerrar la puerta con llave, puesto que tenía tantas otras líneas de defensa. Erickson y Zeig, 1977-2001, p. 1. Aunque esta intervención parece como si se hubiese producido en un único instante en el tiempo, Erickson pasó indudablemente mucho tiempo con este paciente para que cada paso de la progresión fuese aceptado y después construir sobre ello. En lugar de hablar simplemente de la posibilidad de movimiento y mientras el paciente estaba sentado, es probable que Erickson caminara por la planta con él ayudándole a ampliar su zona de confort y sintiéndose seguro. En respuesta a esta intervención, el cliente logró obtener pequeños privilegios y moverse libremente por los jardines. Interrumpió sus frenéticos esfuerzos por protegerse a sí mismo y comenzó una labor productiva en los talleres del hospital, y Biden. Es importante no ridiculizar o tratar de aplicar los razonamientos lógicos a una reacción fóbica o a un miedo paranoico. Quienes sufren sus consecuencias no están procesando la información desde su parte racional, sino desde una emoción muy primaria y paralizadora. Muy a menudo, de hecho lo que ocurre es que se dan perfecta cuenta de su posicionamiento ilógico. Están disociados y su parte consciente puede asistir como un espectador que juzga su comportamiento absurdo sintiéndose impotentes, lo cual les hace sentirse aún peor. Es natural que el recordarles que no hay por qué tener miedo resulte no solo inútil, sino que les puede asustar aún más. 9.3 Interrupción de patrones. Informe de caso, el hombre que tenía que orinar a través de un tubo. Durante el reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial, un hombre que quería entrar en el ejército reveló un problema muy embarazoso a Erickson, que formó parte de la Junta de Inspectores Médicos de la Armada. El hombre era incapaz de orinar a menos que sujetara un tubo de entre 20 y 25 centímetros en la punta del pene. Erickson emprendió un completo examen psiquiátrico y decidió que el hombre estaba razonablemente bien adaptado en su trabajo y en el ámbito social. Su problema con el orinar parecía estar relacionado con un trauma infantil. De niño había orinado a través del agujero que deja un nudo en la madera de una valla en torno a un campo de golf. Desgraciadamente fue sorprendido, castigado con severidad y humillado. Habiendo sido incapaz de finalizar la tarea de vaciar su vejiga, solucionó el problema encontrando un tubo por el que orinar. Después juntó varios tubos de madera o de metal para ayudarse a orinar y llevaba consigo sus tubos donde quiera que fuese. En una sugestión posthipnótica, Erickson instó al hombre a encontrar un tubo de bambú de 30 centímetros para orinar. Debía hacerle por fuera unas marcas cada medio centímetro. Se le dijo exactamente cómo sujetar el tubo y cómo sujetarse el pene. Erickson mencionó que en 1 o 2 días, o en 1 o 2 semanas, podría considerar lo largo que tenía que ser el bambú y si podía o no cerrar medio centímetro, 1 centímetro o hasta 2 centímetros. Erickson le explicó que no había ninguna urgencia de hacerlo y que podía sencillamente preguntarse qué día de la semana podría reducir la longitud del bambú. Le dijo que no sería aceptado en el servicio militar por el momento, pero que haría lo necesario para que le hicieran llamar en 3 meses para un examen psiquiátrico especial ya que, como era habitual en aquel tiempo, enrolarse en el ejército y defender su patria era un deseo de todo joven. Erickson aseguró al hombre que él confiaba en que sería aceptado tras ese último examen médico. Le indujo a continuación una amnesia total de la experiencia de trance que acababa de experimentar mientras hablaba con Erickson. Unos 3 meses después, el joven fue enviado a Erickson por la junta de reclutamiento local. Explicó que se había quedado atónito y perplejo al verse comprando bambú. Entonces recordó de repente las instrucciones de Erickson y se sintió a la vez avergonzado y esperanzado de que pudiese solucionar su problema. Después de una semana, cerró los primeros 2 centímetros del tubo. Hacia el jueves cerró otros 5 centímetros. Hacia finales de mes solo le quedaba un anillo de bambú de medio centímetro. Al utilizarlo un día, se dio cuenta de que sus dedos alrededor del pene le ofrecían un tubo de forma natural. De modo que se deshizo de los restos del bambú original y obtuvo un enorme placer en orinar libre y cómodamente. Erickson, 1954-2001. Un aspecto original de la labor de Erickson era que no creía que fuese siempre necesario saber por qué existía un problema o lo que lo había ocasionado. Erickson pensaba que muchos problemas conductuales eran únicamente patrones de conducta habituales que habían sobrevivido a su propósito original. Esta opinión suponía una desviación radical de las terapias analíticas de su tiempo,
que trataban de entender las variables causales que hay detrás de las conductas problemáticas. Los análisis de resultados por parte de Erikson no sustentaban la hipótesis analítica en la que, si se ignora la causa raíz de un problema, resurgirán nuevos síntomas para sustituir a los viejos. Erikson, 1964. Y, a diferencia de los conductistas, Erikson no creía que toda conducta cumpla una función definida situacionalmente. Aunque Erikson buscaba a menudo los antecedentes circunstanciales específicos de una conducta, no siempre consideraba las consecuencias ambientales inmediatas como la fuerza primordial que sustentaba esa conducta. En su lugar trataba de entender el significado subjetivo de la conducta. Como explicó Erikson, hay una necesidad de juzgar la conducta de acuerdo a los propósitos que cumple para la persona concreta. Erikson, 1941 2.1, p. 4. Este entendimiento incluye un reconocimiento del hecho de que muchas conductas problemáticas son simplemente conductas aprendidas basadas en algún incidente fortuito en la primera infancia o en cualquier otro momento con gran carga emocional, que después se mantienen por la fuerza de la costumbre. Erikson, 1940-2001. En época tan temprana como los años 30, Erikson diseñó una técnica para enfrentarse a determinados tipos de problemas de conducta. Aquellos que carecían de un refuerzo circunstancial inmediato o que no producían beneficios secundarios apreciables. En lugar de intentar eliminar directamente una conducta problemática, Erikson introducía gradualmente algún pequeño cambio en la secuencia conductual, lo que finalmente daba como resultado un derrumbamiento total del complejo sintomático. Como explicó Erikson a sus alumnos en una conferencia en 1936 en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal del Condado de Wayne, cuando existen males, sean psicogénicos u orgánicos, seguidos de patrones definidos de algún tipo, una interrupción de este patrón podía ser una medida de lo más terapéutica, y que a menudo importaba poco lo pequeña que fuese la interrupción, si se introducía lo suficientemente pronto. Erikson, 1936-2001, p. 3. Esta técnica llegaría a ser conocida más tarde como la interrupción de patrones, o Hanlon, 1987. Aunque implica desde luego la utilización, véase capítulo sobre la utilización, la interrupción de patrones se entiende mejor a la luz de la estrategia de la progresión. Igual que una barca que es suavemente desviada de su trayectoria original, la interrupción de patrones no requiere de una suspensión total e inmediata de la conducta. Más bien se anima al cliente a seguir haciendo lo que está haciendo pero con una ligera variación. Con el tiempo, las variaciones en el patrón se hacen cada vez mayores, hasta que finalmente el patrón se transforma. Como explica Erikson, intenta hacer algo que provoque un cambio en el paciente, cualquier pequeño cambio, porque el paciente quiere un cambio, por muy pequeño que sea, y lo aceptará como un cambio. Y el cambio se desarrollará de acuerdo a sus propias necesidades. Gordon y Meyers-Anderson, 1981, pp. 16-17. Erikson llamaba esto el efecto bola de nieve. Cuando se hace rodar una bola de nieve cuesta abajo, nadie sabe exactamente dónde acabará o qué cosas recogerá. Lo único seguro es que la bola de nieve aumentará y su trayectoria cambiará. Los clientes normalmente aprueban este enfoque progresivo y gradual porque, aunque puede que no estén seguros de poder acabar con la conducta problemática, están seguros de su capacidad para seguir llevándola a cabo. El caso anterior ilustra muy bien este aspecto. El paciente sabía a ciencia cierta que debía orinar a través de un tubo. Por lo tanto, Erikson le dio instrucciones de orinar a través de un tubo, pero no del tipo al que se había acostumbrado. Erikson le propuso un tubo de bambú más largo que sus tubos anteriores. Estos pequeños cambios eventualmente llevaron al ajuste más crucial, la reducción gradual en la longitud del tubo. Al hombre se le dio la oportunidad de modificar progresivamente su patrón haciéndole marcas al tubo a intervalos de medio centímetro. Nunca se le pidió que hiciera nada que sobrepasara su nivel subjetivo de comodidad. El progreso era inevitable siempre que se mantuviera la nueva dirección terapéutica. Al examinar esta técnica, se puede uno preguntar por qué todas las conductas problemáticas no se interrumpen de repente cuando se tropiezan con una interrupción. Después de todo, diariamente se pueden producir ligeros cambios de hábito de forma natural. Y es que la interrupción de patrones no es terapéutica a menos que se vincule a un proceso sistemático de progresión con una finalidad bien definida sea por el terapeuta o por el terapeuta y el cliente a la vez. Otro componente crucial de la interrupción de patrones es la motivación.
Si los clientes están lo suficientemente motivados como para deshacerse de una conducta sintomática, no es necesario estudiar los antecedentes y las consecuencias antes de plantear una interrupción de patrones y una progresión terapéutica. La tarea del profesional es ofrecer el tipo de interrupción que tenga cierta clase de atractivo intelectual o emocional. Si el cliente siente curiosidad por la nueva forma de realizar la conducta problemática, o encuentra la variación de algún modo provechosa, entonces es probable que disminuya el patrón original. Como una grieta que se extiende a lo largo de una pared, la intervención terapéutica aumenta gradualmente, interrumpiendo el patrón establecido. Un buen ejemplo de interrupción de patrón de conducta que aporta Teresa García es el caso de un joven tartamudo ingeniero informático descrito en el capítulo sobre utilización. En él se desvía la atención del cliente hacia una habilidad que posee sin pedirle que haga nada por evitar hablar de forma atropellada. Una importante cuestión a tener en cuenta es cuándo y dónde iniciar la interrupción de patrones. En la mayoría de los casos, es mejor empezar en la consulta. Cuando era posible, a Erickson le gustaba observar una demostración de la conducta problemática del paciente. Como mínimo, obtenía un informe verbal muy detallado de ello. Este análisis le permitía reconocer patrones, las respuestas que estaban condicionadas y eran altamente predecibles. Tras decidir que poseía un buen entendimiento de una conducta concreta, Erickson probaba entonces diversas formas en que podría tratarse o modificarse. Si el problema era una migraña, probaba a ver si podía sugerir que el dolor se produjera en una localización anatómica diferente. Si la localización no podía modificarse, podría investigar a ver si el comienzo podía retrasarse 10 minutos, o 5 minutos, o incluso 1. Si no, podría indagar a ver si la migraña podía experimentarse un minuto más de lo acostumbrado, etc. Si el paciente sigue rechazando la posibilidad de mantener incluso la más leve modificación, por ejemplo, pedirle a una persona que fuma 82 cigarrillos al día que fume un cigarrillo menos, entonces puede que sea necesario reexaminar el compromiso del cliente para cambiar. Quizás se pueda localizar lo que nutre dicha conducta, lo que en otros enfoques es llamado beneficios secundarios, u otras áreas que necesitan investigarse. Una vez que el cliente ha experimentado cierto grado de éxito, bajo el cuidado y la orientación del profesional los cambios se generalizan a la vida cotidiana introduciendo una interrupción progresiva en el ambiente natural. La eliminación de un patrón habitual de conducta es el inicio del descubrimiento por parte del cliente de potenciales anteriormente no reconocidos. Crear un clima de descubrimiento y experimentación en el que cualquier respuesta se acepta como significativa reduce el peligro de que el cliente experimente un fracaso. El tipo de modificación no es tan importante como el hecho de que se logre algún tipo de interrupción. Se da origen a un mayor control conforme el cliente encuentra la libertad para responder de otro modo a los sucesos y para tomar decisiones sin caer en sus patrones de conducta previos y sistemáticos. Erickson Klein, 1990. Las modificaciones conductuales utilizadas comúnmente por discípulos de Erickson incluyen posponer o cambiar la frecuencia de las repeticiones de la conducta, cambiar los objetos empleados en un ritual compulsivo, cambiar el orden del patrón o cambiar la ubicación de la conducta. O'Hanlon, 1987, pp. 36 a 37. Al final, lo que importa más es la creación de esperanza y el descubrimiento de nuevas oportunidades. El crear y proponer al cliente una variedad de respuestas a un estímulo, sea este el origen de una compulsión o de un automatismo, obliga al cliente a elegir qué respuesta va a dar. Al ser toda elección una renuncia, paradójicamente el incitar al cliente a elegir una de varias respuestas en lugar de abortar o reprimir la respuesta, le da la capacidad de desechar las demás respuestas que no ejercerá al utilizar una sola de las posibles. Será el primer triunfo sobre la respuesta compulsiva o sobre la actuación introyectada. Sobre todo para el cliente que se siente atrapado en una compulsión de no poder, por ejemplo, dejar de lavarse las manos, será un gran triunfo limitarse a ir al cuarto de baño y peinarse, pintarse los labios o tirar de la cadena. Sabrá que es él quien decide qué hacer y que no está, digamos, poseído y víctima de su compulsión. 9.4 Progresión cognitiva. Informe de caso, Mau. Al principio de su carrera se le pidió a Erickson que viera a una mujer de 70 años que respondía al nombre de Mau. Había nacido en 1860 de unos padres que no creían en la educación para las mujeres. A la edad de 14 años se casó con un chico de 16 años cuya educación formal se limitaba a firmar cheques y contar. Durante los 6 años siguientes se mantuvo ocupada con la granja y los embarazos. Como explicó Mau, aprendí a contar en mi cabeza. Pero le era imposible escribir cualquier número o firmar con su nombre.
Mao se resentía de su falta de educación y quería aprender a leer. Cuando tenía 20 años, a Mao se le ocurrió la idea de proporcionar alojamiento y pensión completa al maestro de escuela del lugar. Ofreció tarifas reducidas a cambio de que le enseñara a leer y escribir. Durante los 50 años siguientes pasaron por su casa muchos maestros. Cada uno de ellos intentó diligentemente enseñar a Mao a leer y escribir, pero todos eventualmente abandonaron la tarea dejándola por imposible. Mao necesitaba desesperadamente leer y escribir. Dio alojamiento hasta a 4 maestros a la vez, pero ninguno logró enseñarla. Sus hijos acabaron la primaria, la secundaria y la universidad. Ellos también intentaron enseñar a su madre, aunque sin éxito. La naturaleza de este estancamiento parecía ser psicológica. Como explicó Erikson, no es que Mao no fuese inteligente. Tenía excelente memoria, buen criterio, sabía escuchar y estaba extraordinariamente bien informada. A menudo daba a los forasteros la impresión de que tenía formación universitaria, a pesar de su torpe gramática. Sin embargo, durante sus lecciones respondía como una niña asustada con la mente en blanco. Como contaron a Erikson algunos de sus maestros, digas lo que digas o hagas lo que hagas, ella simplemente se queda ahí sentada con esos ojos inquietos y anhelantes, esforzándose por dar sentido a los disparates que le parece que están diciéndole. Al encontrarse con Erikson, Mao le explicó, mi hijo el que se graduó como ingeniero me dijo que poseo los mecanismos necesarios para leer y escribir, pero son de diferente tamaño y por esa razón no se acoplan. Ahora ya puede usted limarlos o ajustarlos, porque tengo que aprender a leer y escribir. Incluso dar alojamiento a 3 maestros y hacer el pan y cocinar y lavar y planchar para ellos ni siquiera me ocupa la mitad de mi tiempo, y me aburre tanto el estar sentada sin nada que hacer. ¿Puede usted enseñarme? Erikson la aceptó como paciente y le prometió que estaría leyendo y escribiendo en 3 semanas, pero sin que se le enseñara nada que ya no supiera y no hubiera sabido durante mucho tiempo. Estaba confundida por la afirmación pero dispuesta a cooperar. Erikson siguió haciendo hincapié en el hecho de que no le enseñaría nada que ya no supiera y no hubiera sabido durante mucho tiempo. Entonces le dio papel y lápiz y le dijo, no escriba, solo coja el lápiz como sepa y sosténgalo en su mano de cualquier forma que sepa. Usted y yo sabemos que puede hacerlo. Cualquier bebé puede coger un lápiz de cualquier manera que sepa. Después de que hubo respondido, Erikson le dijo, ahora haga una marca sobre el papel, cualquier garabato que sepa como el que hace un bebé que no sabe escribir. Cualquier línea torcida que sepa. Eso es algo que ni siquiera tiene usted que aprender. Muy bien. Ahora haga una línea recta sobre el papel, como la que hace con una uña cuando quiere cerrar en línea recta una tabla o con un palo cuando marca una hilera en el jardín. Puede hacerla corta o larga o de arriba abajo o simplemente inclinada. Tras algunas prácticas, Erikson le explicó, ahora todas esas marcas que hizo puede hacerlas en distintos tamaños y en distintos lugares del papel y en distinto orden y hasta una encima de la otra o una al lado de la otra. Erikson le mandó después a su casa para que practicara más marcas afirmando, no tiene por qué creer que es escritura. Al día siguiente se le mostró una copia en limpio de las marcas que había hecho el día anterior y se le pidió que eligiera aquellas que podían utilizarse para hacer un plano aproximado a pequeña escala de un establo de 12 metros de lado y que trazara ese plano. A continuación se le pidió que lo dividiera por la mitad y después que trazara un establo de 6 metros de lado encima de otro del mismo tamaño. Desconcertada, hizo lo que se le pidió. Erikson siguió dándole instrucciones. Le daba instrucciones cuidadosamente para que formara todas las letras del alfabeto, las cuales fueron luego ordenadas unas con otras hasta formar pequeñas palabras. Mao se sintió emocionada a la vez que contenta cuando de repente Erikson cotejó sus marcas con el libro de texto de un niño. En lugar de cotejar sus letras con las del libro, él validó los símbolos del libro mostrando su similitud con sus interpretaciones, una diferencia pequeña pero muy importante. En los días siguientes ella aprendió a construir letras y construir palabras y a nombrarlas. No se hizo ninguna referencia a escribir o leer. Erikson decía, tome algunas de estas líneas rectas o torcidas y constrúyame otra letra. Ahora constrúyame unas pocas letras unas junto a otras y nombre la palabra. A Mao se le dijo que un diccionario no es un libro para leer, es un libro para consultar palabras, igual que un libro ilustrado no es para leer, es solo para mirar las ilustraciones. Con el diccionario fue capaz de descubrir que podía usar líneas verticales, horizontales, oblicuas o curvas para construir cualquier palabra que hubiese en él. Erikson hizo después que construyera algunas palabras tomadas del diccionario. Ella pensó que las palabras habían sido elegidas al azar y se quedó pasmada cuando Erikson le pidió que las nombrara. Las palabras eran, muévete, Mao, y pon la comida en la mesa. Mao manifestó, vaya, eso decía siempre mi papá, es como hablar.
Después de 3 semanas de lecciones, Mau estaba dedicando cada minuto libre a su diccionario y a un Reader's Digest. Se convirtió en lectora insaciable y asidua escritora de cartas a sus hijos y nietos. Erikson, 1959-2001. Una vez más vemos cómo Erikson no limitaba sus intervenciones con un protocolo o utilizando una sola estrategia. El seleccionar los ejemplos de caso presenta la dificultad de asignar cada intervención a uno u otro capítulo o estrategia. En este caso podemos decir que además de la progresión geométrica hay particionamiento, progresión y utilización. Esta superposición de técnicas o estrategias han parecido difíciles de transmitir en entrenamientos a terapeutas cuando se ha pretendido hacerlo de forma lineal. El estar pensando y recordando en las diferentes capas de aplicaciones ericksonianas mientras uno está acompasando y empatizando a un cliente puede entorpecer el resultado de la experiencia humana y enriquecedora que ha de ser una terapia tanto para el cliente como, en cierta medida, para el terapeuta también. Por ello el entrenamiento auténtico y profundo de un terapeuta que quiera trabajar con el enfoque ericksoniano ha de ser paulatino, incluyendo varios niveles de comunicación. En suma, hay que aprender a emplear todas estas estrategias como un niño aprende a hablar antes de aprender la gramática. En cierto modo las lecciones de Erikson a Mau para que pudiera escribir son un buen ejemplo del proceder de entrenamiento que se ha de dar probablemente en toda enseñanza, y en particular en el aprendizaje del enfoque ericksoniano. Cuando a unos padres les pregunta a su niño pequeño, ¿qué significa la palabra accidente?, ellos contestan, significa que no fue a propósito. Pero entonces se presenta la tarea de explicar a propósito, lo cual es difícil si el niño no entiende el concepto opuesto. Una vez que el niño puede entender las intenciones, o propósitos, entonces puede entender los accidentes. Pero ¿cómo transmites cualquiera de esas ideas sin acudir a la otra como punto de partida? La adquisición de nuevos constructos cognitivos exige una preparación de las capacidades receptivas de la mente comenzando por un conocimiento del entorno familiar. Las nuevas comprensiones se desarrollan a partir de viejos entendimientos que son experimentales por naturaleza. Un padre podría decirle a su hijo, ayer, cuando se te cayó el helado al suelo, eso fue un accidente. Tú no querías que se cayera. Cuando recogiste el helado del suelo y lo pusiste otra vez en tu cucurucho, eso fue a propósito porque querías comértelo. En otras palabras, empleas múltiples sucesos extraídos de experiencias pasadas, utilizas varios fragmentos individuales de aprendizaje vital y progresivamente construyes un nuevo entendimiento. El método socrático es un ejemplo de progresión cognitiva que ilustra lo intemporal de esta técnica. Sócrates desarrollaba con habilidad sus argumentos lógicos comenzando con las respuestas de la otra persona a sus preguntas iniciales. De esta forma la conclusión final se basaba en el entendimiento de su audiencia en lugar de en el propio conocimiento previo de Sócrates. Asimismo, un profesor ingenioso a menudo planteará una nueva idea utilizando conceptos que le son familiares al alumno. Se trata de una forma de progresión en la que el reconocimiento del conocimiento previo del individuo se convierte en el primer paso crucial. En el contexto de la terapia, a menudo es útil introducir explicaciones alternativas de los sucesos o crear realidades completamente nuevas. Sin embargo, las palabras del profesional tienen poco significado si las estructuras cognitivas adecuadas no están ya en su sitio. A semejanza de un joven aprendiz, los clientes a veces necesitan ser preparados para pensar de forma nueva utilizando elementos familiares extraídos de su experiencia pasada. Cuando se introducen simplemente palabras clave, la receptividad de una persona a ideas que reflejen estas palabras aumenta significativamente. La investigación ha demostrado que se desarrollan nuevas redes asociativas con mayor facilidad cuando ha tenido lugar una preparación verbal. Guan y Branscombe, 1990. Si además esta preparación verbal se ha realizado en el marco de un trance, sea este formal o no, la huella neuronal es aún mayor como se ha descrito anteriormente citando las investigaciones con neuroimagen, Rainville, 1995. Esto implica que el aprendizaje en estado de trance es experiencial y, por ello, integrado como algo ya experimentado y puesto en práctica. Esto queda ilustrado en el caso anterior al emplear Erikson lenguaje e imágenes extraídas de la granja para preparar a Mau para la tarea de descifrar palabras. Mau era capaz de realizar cálculos mentalmente, de modo que Erikson describió las dimensiones del techo inclinado de un establo para formar la letra A. Era capaz de examinar e identificar ilustraciones en libros, de modo que Erikson describió la combinación de símbolos en un diccionario como imágenes con nombres. Todas esas nuevas actividades fueron proporcionadas en el contexto de sus aprendizajes experienciales anteriores e introducidos de forma lenta y progresiva.
Otro desafío frecuente al progreso terapéutico se produce cuando el cliente carece de la disposición emocional para escuchar ideas perturbadoras, o sea, aquellas que le pueden doler y que le indican una dirección que aún sabiendo que le conviene, no logra atreverse a tomar. Este frecuente fenómeno se refleja en la afirmación, tus palabras han caído en oídos sordos. Los constructos psicológicos, como la negación, se han utilizado para describir la habilidad de la mente para cerrarse con terquedad a cualquier realidad que no esté preparada para procesar. Pero hay formas de sortear esta especie de barrera. En cierto modo este proceder es el que ha sido llamado resistencias. El modelo ericksoniano se precia de apalancarse sobre dichas resistencias, o sea, utilizar este mecanismo para lograr de forma paradójica movilizar la motivación del cliente. A Erickson, cuando daba sus seminarios, le gustaba ilustrar el cómo se ha de manejar una resistencia utilizando una anécdota personal de sus 12 años. Contaba que al ver él a su padre queriendo empujar una vaca dentro de un establo y ésta negándose tercamente, le propuso ayuda. Su padre, divertido por el entusiasmo de su joven hijo, accedió sonriendo. Entonces Milton se acercó a la parte trasera de la vaca que obcecadamente quedaba fuera del establo, cogió el rabo y tiró fuertemente de él. La reacción de la vaca no se hizo esperar y queriendo escapar se precipitó dentro del establo. Sin necesidad de violentar al cliente, es necesario no abandonar una terapia o quedarse atascado en ella porque aparezcan resistencias, en cierto modo es un síntoma de que se ha localizado el punto crucial que hay que tratar. El hacerlo de formas indirectas que pueden incluir técnicas de lenguaje, técnicas de confusión, reencuadres casuales, metáforas y anécdotas es la forma de lograr movilizar los recursos del cliente sin que sienta que se le está violentando. El utilizar la progresión geométrica como en el caso de Mao hace que la persona pueda creer que se está dibujando otra cosa que no son las temidas letras y por ello no se paralice por el miedo de no poder hacerlo. 9.5 El sembrado. Erickson diseñó un método para introducir información progresivamente al que denominó sembrar. Del mismo modo que las semillas se plantan en la tierra para una futura cosecha. Erickson empezaba por poner los cimientos para una importante idea terapéutica insertando de forma casual conceptos afines previamente vistos en la sesión o incluso durante sesiones anteriores. Esta técnica es similar a la prefiguración, una herramienta literaria utilizada para preparar la mente para determinado momento dramático de la historia. Para un cliente, esa comprensión inminente puede que sea una realidad amenazante, como el reconocer que un ser querido tiene una enfermedad terminal, o puede que sea un suceso que cambia la vida, como enterarse de que uno está a punto de convertirse en padre. A menudo es la progresión lenta lo que hace más probable la asimilación de ideas cargadas emocionalmente. Durante este tiempo, se hacen otras asociaciones a fin de que esa nueva realidad tenga un soporte y se pueda actuar sobre ella de una forma que sea provechosa. En lugar de tratar de imponer un recuerdo o una idea sobre el cliente, la siembra cuidadosa permite al cliente desarrollar ese pensamiento por sí mismo. Cuando se usa adecuadamente, es una técnica respetuosa y amable. El siguiente ejemplo proviene de una de las primeras experiencias de Danforth con la hipnosis. La mujer que se disponía a hipnotizar preguntó si podía tumbarse en el suelo mientras él realizaba la inducción. Danforth aceptó y observó que se tumbaba de espaldas con las piernas rígidas y los brazos cruzados por encima del pecho, como si estuviera en un ataúd. Él le preguntó qué deseaba visualizar durante el trance y ella dijo, unas vacaciones en el río con mi marido. Es algo que hacemos todos los años. Ford se avino a su petición y se enfocó en recuerdos de épocas agradables en el río, en personas a quienes tenía mucho aprecio y en la experiencia de momentos que todos deseamos que duren una eternidad. El trance duró aproximadamente 20 minutos. Ford finalizó el ejercicio con la siguiente afirmación muy de Erickson, ha sido una experiencia tranquilizadora y maravillosa pero todo lo bueno se acaba. Al escuchar esto, a la mujer se le saltaron las lágrimas y lloró abundantemente. Quienes se hallaban en la sala estaban perplejos, puesto que había estado sonriendo durante toda la experiencia de trance. Tras unos instantes, recobró la compostura y le agradeció atentamente a Ford por ayudarla a hacerse a la idea de la inminente muerte de su marido. Dijo que aunque los médicos le habían dicho que su corazón no resistiría mucho más, ella no había sido capaz de aceptar la inminente realidad de esa terrible pérdida. El trance le había dado la oportunidad de recorrer una vez más el río junto a él, aunque no estuviese físicamente presente. Explicó que ahora que ya no se hallaba en un estado de negación, podía empezar a hacer los arreglos necesarios. El ejercicio experiencial le había proporcionado una progresión gradual y segura hacia un momento de despertar. Una vez más, como suele decir Teresa, la hipnosis, a pesar de su etimología, sirvió para despertar al cliente y que pudiera mirar y aceptar su realidad.
9.6 Progresión en el tiempo. Informe de caso, la mujer que estaba planteándose tener una aventura. Una mujer que se había enterado recientemente que su marido había tenido una aventura acudió a Erickson en busca de consejo. Acababa de descubrir que su marido se había acostado con otra mujer. Estaba dolida a la vez que llena de rabia. Estaba considerando vengarse y le dijo a Erickson que había observado a un hombre apuesto en el vestíbulo que le lanzaba miradas. Quería que Erickson le dijera si debía tener una aventura con el fin de devolvérsela a su marido. Erickson le explicó que la respuesta ya estaba en su mente inconsciente y que podía hacer que hablara bajo hipnosis y le contara lo que su inconsciente sentía. Que lo haría de forma que ella no se acordaría de haber hablado pero que él se lo contaría. Después de enseñarla a distorsionar el tiempo, Erickson la condujo a través de una progresión al futuro hasta un momento después de haber tenido la aventura. La mujer se describió a sí misma como terriblemente deprimida y absolutamente desesperada. Explicó que después de tener la aventura experimentó una tremenda pérdida de autoestima y estaba más preocupada por su mala conducta de lo que su marido lo había estado por la suya. Además, se dio cuenta de que él ya no tenía que sentirse culpable por sus actos, puesto que ella era igual de culpable. En el trance, la mujer le suplicó a Erickson que convenciera a su mente consciente de que no debía tener esa aventura. De modo que Erickson la despertó y le contó todo lo que ella le había dicho mientras se hallaba en trance. La mujer le dio las gracias a Erickson. Dijo que había obtenido la respuesta y que utilizaría la culpa de su marido para conciliar sus propios sentimientos de rabia. Erickson, 1977. Cuando una persona se queda paralizada por la indecisión o por emociones abrumadoras, el proceso terapéutico exige una activación de la voluntad. Pero ante todo la persona debe saber lo que quiere. Si el terapeuta puede inducir al cliente a pensar en un resultado deseado, entonces se hacen importantes progresos para que lo lleve a efecto. Por ese motivo tantas escuelas de terapia incluyen ahora la práctica del contrato terapéutico. Se trata de una técnica mediante la cual se aclaran los objetivos terapéuticos. Cuando se contempla desde la perspectiva de la progresión, resulta fácil ver cómo al definir aspectos concretos de un resultado positivo se hace posible una mejora. La progresión en el tiempo, o progresión al futuro, es una técnica en la que los clientes avanzan mentalmente en el tiempo con el fin de reconocer algún resultado deseado, véase asimismo reorientación en el tiempo. Esto puede lograrse pidiéndoles a los clientes que piensen en un periodo de tiempo después de que el problema se ha resuelto y que especulen en cuanto a los detalles. El ejercicio asume una mayor cualidad experiencial cuando se añaden elementos hipnóticos. Por ejemplo, el terapeuta podría preguntar al cliente si quiere tener una familia en 10 años, ¿cómo se siente estando en esta familia? ¿Qué le parecen los hijos? ¿Qué le parece la casa? ¿Qué olores hay en la casa? ¿Qué ruido se escucha en el hogar? Al tener este tipo de experiencia ideosensorial, se ofrece a los clientes una grata visión que proporciona una sensación de dirección y un aumento o rechazo de la motivación, y por consiguiente es menos probable que permanezcan inmovilizados. Una técnica empleada frecuentemente en la terapia enfocada a soluciones y en la terapia cognitivo-conductual es la medición autoanclada. Esta técnica cuantitativa se utiliza para asignar un número a las realidades subjetivas. Por ejemplo, a una persona que experimenta miedo se le podría pedir que valore el miedo en una escala de 1 a 10. A continuación se le pregunta al cliente lo que él o ella podría hacer para hacer subir, o bajar, el número solo un punto, o incluso medio punto. Esto crea una lenta progresión en el tiempo a medida que el cliente se esfuerza en imaginar la posibilidad de experimentar una leve mejoría. Cuando se trabaja con clientes extremadamente neuróticos, que no pueden imaginarse siquiera ni una mínima cantidad de progreso, un terapeuta puede comenzar el ejercicio de medición utilizando números enteros negativos como punto de partida. La pregunta siguiente es, ¿qué habría que hacer para que pasara usted de -5 a -4? La pregunta permite a la persona pensar en un futuro en el que se ha obtenido una pequeña cantidad de progreso pero sin tener que comprometerse a un cambio real. Si la persona no puede hacer ninguna afirmación respecto a cómo quiere que sea el futuro, entonces se le puede pedir que lo finja. Esto reduce de nuevo la cantidad de compromiso mientras se sigue obteniendo algún progreso. Después de que se haya logrado este primer paso, y que el cliente empiece a sentirse más cómodo, entonces estará listo para un pequeño paso siguiente, que por lo general es alguna forma de acción concreta. En el caso de la mujer cuyo marido tuvo una aventura, se utilizó la hipnosis para permitir el acceso a un estado emocional diferente. En el futuro, después de haber obtenido su venganza, ya no tenía los sentimientos de rabia que estaban actualmente nublando su mente.
Y lo que es más importante, la decisión sobre qué hacer surgió de su propio entendimiento más que del criterio del psicólogo. Esto estableció las condiciones idóneas para que ella mantuviera la responsabilidad por su conducta. Y como a Erikson le gustaba decir, la libertad es un gozo primordial en la vida. Hay que entender que toda independencia conlleva responsabilidad, el usar de forma inapropiada dicha libertad provoca malestar. El tener una aventura podía parecer una forma de ejercer su libertad, pero no era más que subyugar esta al sentimiento de venganza. Pocas veces en los años 70 Erikson hacía trances profundos con amnesia, más propios de la hipnosis clásica y, por lo tanto, del principio de su carrera. Probablemente se trataba de una persona muy sugestionable y por ello Erikson empleó una estrategia en la que ella estuviera lo suficientemente disociada como para poder hablar en el trance y olvidar lo que dijera. De modo que es él el que se lo tiene que narrar después. Teresa García explica en el caso siguiente cómo sin llegar a trance profundo, pero sí a fraccionamiento de trance, se puede hacer una intervención con un objetivo parecido. En una ocasión Teresa tuvo que tratar a un hombre de unos 40 años que se atormentaba con miedos. Básicamente decía estar seguro de que una catástrofe iba a conmocionar el mundo civilizado al cambiar el milenio, que las ciudades desaparecerían y que solamente podrían vivir aquellos que se hubieran preparado para subsistir a base de autoconsumo en áreas rurales. Paradójicamente se consideraba enamorado de una joven cuyo trabajo y aficiones le hacían impensable el vivir fuera de la ciudad. Su petición en la consulta fue si debía o no casarse. Teresa utilizó el trance para que viviera en el campo sin su pareja antes de que hubiera pasado ninguna catástrofe. Luego le reorientó y le preguntó cómo se había sentido. Él admitió que el vivir solo no tenía sentido. Volviendo de nuevo al estado de trance, Teresa le describió la catástrofe que él temía como algo que hubiera ocurrido y al reorientarle él comentó que la soledad en ese momento había sido aún más insoportable, que no tenía sentido el pretender salvarse ante una desolación general. Esta sesión fue la primera de una larga serie en las que paulatinamente el cliente fue tomando conciencia de su habilidad para eludir responsabilidades y compromisos en la vida práctica aludiendo a catástrofes y otros miedos infundados. Poco a poco fue madurando emocionalmente y responsabilizándose profesionalmente, cosa que había ido descuidando por parecerle poco necesario si sus temores se cumplían. Teresa suele hacer intervenciones breves, sin embargo explica que hay que saber detectar cuando una persona necesita tiempo para cambiar. Una cosa es responder a la petición del cliente ayudándole a decidir si en el fondo se quiere casar o no, otra es procurar que se deshaga de los miedos, y otra es darse cuenta de que necesita hacer un camino de autocrecimiento que le haga aceptar el vivir plenamente, corriendo riesgos y esforzándose cuando hace falta sin eludir todo aquello que, por conllevar un compromiso, le atemoriza y le hace esconderse bajo miedos infundados. Por ello, hacer terapia implica el detectar el corazón del problema, como lo denomina Teresa, y sin necesidad de buscar la causa o trauma. Motivar al cliente para querer llegar a un estado beneficioso haciendo elicitar los recursos y habilidades que tenga. Y todo el mundo tiene recursos, de lo contrario no lograría estar vivo. El camino hacia la meta puede ser largo y en esos casos no conviene coger atajos, por ello la progresión es la mejor estrategia para lograr un crecimiento seguro y duradero. 9.7 Aplicaciones generales del particionamiento. La lógica de la progresión se aplica a cualquier esfuerzo por adoptar nuevas conductas u opiniones. Como la elasticidad del cuerpo, la estructura psicológica de la mente puede rehacerse y crearse nuevas conductas, pero hay límites respecto a cuánto estiramiento puede hacerse en un solo periodo de tiempo. Tanto el cuerpo como la mente necesitan tiempo para ajustarse. Algunas cuestiones de criterio terapéutico dictadas por este tipo de lógica podrían ser, ¿cuánto cambio va a ser capaz de aceptar el cliente en este momento? ¿O a qué ritmo puede progresar la terapia sin abrumar a esta persona? Las respuestas a estas importantes cuestiones a veces son obvias, aunque la situación pueda ser compleja. Una mujer que se halla en una relación enfermiza podría decirle al terapeuta, no puedo ni imaginarme la posibilidad de dejar a mi marido. Utilizando un buen criterio, el terapeuta pospondría el plantear la necesidad de hablar sobre la conveniencia de salir de esa relación. Un lugar adecuado por donde empezar sería con cosas que ella sí pueda imaginar. Un buen primer paso podría ser hacer que describiera, con detalle, las diferentes cosas que necesita y quiere de la vida, en lugar de enfocarse directamente en la relación problemática. El siguiente paso podría ser describir las cosas que sus hijos necesitan de ella, mientras siguen siendo jóvenes y viviendo en casa. Esta progresión de ideas podría producirse en el transcurso de una hora o en un periodo de meses. En el mejor de los casos, es el cliente quien determina el ritmo al que se producirá el cambio,
aunque a veces es la situación la que determina lo que el terapeuta debe intentar comunicar. Siempre que un profesional comience a percibir mucha resistencia, entonces es tiempo de reevaluar las necesidades inmediatas del cliente. Las implicaciones de esta estrategia son obvias a la vez que sutiles. Cuando uno se sienta a hablar con una persona, lo sensato es empezar con cuestiones menos arriesgadas y progresar gradualmente hacia cuestiones más angustiosas. Se trata de crear un ambiente de seguridad ofreciendo amor sin condiciones, o sea, sin juicio. Cuando el cliente percibe esta actitud de compasión, sin las connotaciones de dar pena que puede tener la palabra, se abre y agradece no tener que estar seleccionando lo que quiere decir y lo que cree tener que callar. Contrariamente a lo que se cree, el crear ese clima no es difícil. Exige, eso es cierto, una gran madurez y generosidad por parte del terapeuta. Porque una actitud empática tan comprensiva implica el convencimiento de que todo ser humano hace lo que puede para vivir y que los errores forman parte del aprendizaje de vivir. Cuando uno se coloca en esa posición de escucha con autenticidad puede recibir las confesiones más íntimas sin que ni siquiera el lenguaje no verbal traduzca repulsa o escándalo. Teresa García explica que el proceso de llegar a dicha actitud es el ser terapeuta por encima de cualquier técnica. De hecho, la formación que imparte está basada en este desarrollo de la actitud de escucha y observación sin enjuiciar. Es una función automática de la mente del terapeuta mantener el flujo de la conciencia alejado de ideas que probablemente desborden el sistema. Por lo tanto, cuando uno está hablando con clientes la conversación debería empezar con algo que sea claramente tolerable. Si los clientes necesitan contar una experiencia dolorosa de su infancia, entonces debería invitárseles a empezar por un recuerdo benigno. O, como diría Erickson, si no pueden soportar un recuerdo completo, entonces les puedes preguntar qué parte de este pueden soportar recordar hoy, y qué parte pueden soportar recordar mañana. Erickson, 1955. Cuando se está llegando a un mejor entendimiento de la estrategia de la progresión, la implicación menos obvia es la importancia de una buena evaluación. Para que pueda tener éxito esta estrategia, es necesario identificar y centrarse en un aspecto muy estable de la complejidad que presenta el síntoma. Si el profesional intenta dar pequeños pasos adelante en un área de la conducta que el cliente ya se siente preparado para modificar por sí mismo, entonces la terapia se considerará inútil. Por ello toda terapia ha de obtener un progreso aunque sea pequeño en un área que el paciente no sospechaba poder ser cambiada aún por él mismo. Por ejemplo, cuando trabajaba con una migraña, Erickson podía enterarse de que se producía cada 10 días, por la mañana, sin falta. En ese caso, puede que intentara retrasar el inicio en 1 o 2 horas. Si la migraña siempre se producía detrás del ojo izquierdo, entonces puede que intentara modificar su ubicación. Si las migrañas duraban siempre 5 horas completas, puede que intentara reducirlas a 4 horas y 55 minutos. En otras palabras, la evaluación tiene que contener preguntas sobre intensidad de los síntomas, frecuencia, duración y hora del inicio. A medida que el cliente empieza a reconfigurar su pensamiento sobre las expectativas negativas, se crean nuevas oportunidades para el descubrimiento de capacidades anteriormente no reconocidas. Al igual que con todas las estrategias clínicas descritas en este libro, la progresión puede ser mal aplicada. La estrategia probablemente no funcione si el terapeuta trabaja en pos de una meta que tenga poco valor para el cliente. Debido a que se trata a veces de un proceso lento, la motivación es crucial para que la progresión tenga éxito. Lento, en el ámbito de la terapia breve y ericksoniana no significa más de una decena de sesiones o, incluso menos de la media docena. El cliente debe querer realmente llegar al destino final hacia el cual se dirigen los pequeños pasos. Además, debe examinarse cuidadosamente cuál es el siguiente paso más adecuado para cada individuo. De nuevo, utilizando el ejemplo de una mujer en una relación de abuso, si ella se ha vuelto hipervigilante, incapaz de dormir durante días, y ahora siente que se está volviendo loca debido a la falta de sueño, entonces el primer paso es ayudarla a restablecer su capacidad de dormir. Si se ha puesto enferma durante varios días y ha sido incapaz de retener agua o alimentos, entonces el primer paso sería ayudarla a recibir atención médica. Estos ejemplos ilustran cómo a veces el primer paso puede no estar directamente relacionado con el objetivo psicoterapéutico. Sin embargo, como Erickson decía a menudo, el terapeuta tiene que ser consciente de la situación del cliente en todas sus dimensiones. Erickson, 1955. Al hacer la pregunta, ¿qué es lo siguiente que esta persona necesita ser capaz de hacer? Debería haber cierta conciencia de las necesidades inmediatas del cliente, sean psicológicas,
físicas o sociales. Al tiempo que se mantiene fijo en el objetivo final, el profesional no debe olvidar tomar en cuenta el vehículo del progreso.